La voz del jazz de Sara Gazarek, la cartografía de una tormenta y el clima en el espacio convergen esta noche en Noticias 22. Gracias por acompañarnos este viernes 25 de febrero de 2022, el 22 en el 22. Un placer saludarlos y como siempre con mucho cariño saludo a Laura Barrera en este formato híbrido para llevar hasta ustedes lo más destacado de la información cultural de México y el mundo. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues feliz de cerrar la semana con tantos contenidos, con tanta información de diversos órdenes, que bueno, yo creo que hay que comenzar porque hay que darle con todo. Hay muchas cosas que mostrarle a nuestro público. Este viernes, Rafa, qué gusto estar contigo y también hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos a arrancar, Laura, con una efeméride que se celebra el domingo 27, se cumplen 140 años del natalicio de José Vasconcelos, una figura referente de la plástica nacional. ¿Y qué les parece hacer un recorrido de 3 minutos por la historia del muralismo en México? Aquí la información, dónde, cuándo y cómo. José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882. Los ideales, preocupaciones y aspiraciones que motivaron el trabajo en materia educativa y cultural del político y pensador mexicano José Vasconcelos quedaron plasmados en los murales de diversos edificios públicos. Una revisión de estas obras monumentales se puede ver en la producción audiovisual José Vasconcelos, Pinceladas para una nueva nación, que la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta como parte de su cartelera de actividades. En 3 minutos el público puede conocer el origen del muralismo en el país, su importancia, contexto histórico y lo que significó la alfabetización y el arte en el desarrollo cultural. Además, será testigo de los murales El Árbol de la Vida, realizado por Roberto Montenegro, y la creación de Diego Rivera. José Vasconcelos, Pinceladas para una nueva nación, se puede ver a partir del 27 de febrero a las 10 horas en las redes sociales de esta dirección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Plasmó con gran dignidad el trabajo en el campo y las minas. Y la Radio Educación y la Dirección General de Bibliotecas celebran un convenio en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a ver de qué se trata este acuerdo. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y las acciones que de esta conmemoración se desprenden, la Dirección General de Bibliotecas y Radio Educación, ambas instituciones de la Secretaría de Cultura Federal, firmaron un convenio de colaboración para compartir producciones radiofónicas como audiolibros y programas a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Como parte de su programa de dotación de contenidos, la emisora educativa y cultural de México entregó a la Dirección General de Bibliotecas un conjunto de audios sobre y en lenguas originarias de México, y puso a su disposición el catálogo de su acervo sonoro, permitiendo el acceso a las plataformas de servicios digitales eRadio, VoxLibris, Recreo y Nimbe Discos. Con este convenio, ambas instituciones fortalecen su estrategia para dar relieve a la diversidad lingüística de México y difundir estos contenidos entre bibliotecarias y bibliotecarios, así como comunidades estudiantiles y académicas de todo el territorio nacional. Acompañada por la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la compositora y activista Liliana Felipe hará un recorrido por su carrera musical este fin de semana aquí en el Centro Nacional de las Artes. ¿A dónde van? ¿A dónde van los que se van? ¿A dónde van? La cantante, compositora y activista Liliana Felipe, considerada un referente iberoamericano de la canción social, ofrecerá un concierto en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, en el que interpretará una selección de sus melodías clásicas que abordan temas como el autoritarismo, la desigualdad y el racismo. Se van a dónde van, se van sabiendo a dónde van. Yo creo que eso es todo lo que a mí me mueve. El tratar de tener una vida digna. Y pues sí, siempre me lo traigo en el ADN, siempre he estado
del lado de los que se niegan a seguir reproduciendo un mundo tan injusto, tan cruel, innecesariamente cruel e injusto, y dedicarnos a joderle la vida a otros es lo que yo no tolero y es lo que trato de decir en mis canciones. Y he estado y seguiré estando hasta que me echen la última palada de tierra en todas las luchas. Porque no nos conocemos. El concierto, titulado Las Clásicas de Liliana Felipe, contará con la participación de músicos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y del timbalero Hipólito González. El repertorio de quien se manifiesta en contra de la esclavitud animal incluye danzones como A Nadie y A Su Merced y la canción A Dónde Van, dedicada a los muertos del país. Nadie sabe a dónde va, cuándo se va. Van sabiendo a dónde van, cuándo se van. Está una canción pues más clásica que se llama Mala, otra canción que fue Amigo Mío, que es para la gente que parte, para la gente que migra, otra canción que se llama Tienes que decidir, quién prefieres que te mate, otra canción que se llama Como se pueda, que nunca la he cantado yo, que siempre la cantaron La Morena y Regina Orozco, pero que yo no. No te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo. Busca bien y encontrarás un gran amigo. La mayoría de las letras las hacemos con Jesusa. Pues que nuestras canciones les sirvan, que te abran el corazón, que te den ganas de no dejarte y de seguir luchando. ¿Qué prefieres que te mate? La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio. Las Clásicas de Liliana Felipe se presentarán el sábado 26 de febrero en el Auditorio Blas Galindo del CENART y el domingo 27 en el Complejo Cultural Los Pinos. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya Noticias no 22, sabemos si Karen somos Rivera. civiles, rehenes, vampiros o simples... A todos nos interesa el pronóstico del clima, pero si hablamos del clima espacial, ¿de qué se trata esto? De ello hablaremos en unos instantes luego de la pausa. Ahora es viernes de ciencia y Karen Rivera nos tiene un tema del que quizá no habíamos escuchado hablar. ¿Qué es eso del clima espacial? Rafa, ya estás con Karen. Así es, Laura, como siempre, compartiendo Eliminar la Ciencia en Movimiento. Karen Rivera nos acompaña y ya lo anticipas. Más allá de la nieve, del sol, de estos calores o de los fríos abrumadores que vivimos en el planeta Tierra, poquito afuera empieza a cambiar la situación y hay tormentas solares y cosas que no nos imaginamos. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Qué gusto saludarlos, amigos de Noticias 22. De verdad que es un placer estar aquí y bueno, pues sí, para hablar de qué nos depara el clima espacial. En realidad, cada 11 años la actividad solar cambia y hay momentos en este periodo en el que aumenta. Los gases y las partículas cargadas de electricidad que emite el Sol a través de su superficie nos llegan al planeta Tierra como si fuera una especie de lluvia solar. Esto forma parte del clima espacial y de eso pues habla la siguiente nota. Más allá de la lluvia, el viento y la nieve que se pueden apreciar en las estaciones del año, existen fenómenos que ocurren después de la atmósfera superior de la Tierra y que tienen su origen en el Sol. Se trata del clima espacial que puede afectar a los sistemas y las tecnologías enviadas a la órbita terrestre por los seres humanos. Pues el clima espacial es un nombre que embarca varios fenómenos que suceden en la cercanía terrestre. Los más intensos de ellos son, por ejemplo, tan llamadas las tormentas geomagnéticas. Y el clima espacial es consecuencia a lo que le decimos la actividad solar, ¿no? El Sol es nuestra estrella más cercana.
El Sol es una estrella enana amarilla y es en sí mismo un plasma, el cuarto estado de la materia. Eso quiere decir que es un gas cargado eléctricamente y alcanza temperaturas de aproximadamente 15 millones de grados centígrados en su núcleo. Los procesos asociados a la física de esta estrella, como las tormentas geomagnéticas, pueden impactar de manera directa en las comunicaciones satelitales, como las señales de televisión, de navegación o de iluminación. Pero también pueden causar fenómenos agradables como las auroras boreales y australes. Los más violentos de ellos son, por ejemplo, eyecciones de masa coronal, que son enormes explosiones, y estas explosiones mandan o eyectan al espacio interplanetarios grandes cantidades de masa y de campo magnético, y estas eyecciones luego viajan por el espacio interplanetario con velocidades de varios cientos kilómetros por segundo. Si llegan a la Tierra, perturban su entorno. Las erupciones de masa coronal del Sol generan las tormentas geomagnéticas, es decir, la manifestación más energética del clima espacial. Los tipos de afectaciones que tiene este clima en la Tierra dependen del lugar donde se presentan los fenómenos en la estrella, de la velocidad y de la magnitud del impacto. Un ejemplo de las consecuencias de estas actividades energéticas fue lo ocurrido el 3 de febrero cuando una tormenta geomagnética afectó 40 de los 49 satélites Starlink lanzados por SpaceX a la órbita terrestre baja. En esta ocasión, lo que sucedió que el lanzamiento de estos satélites coincidió con una tormenta geomagnética moderada en curso. Una de las cosas que sucede durante las tormentas geomagnéticas es el intercambio de energía entre el eyecta que llega a la Tierra y las capas externas de la atmósfera. Por lo tanto, la atmósfera terrestre, estas capas externas se calentaron un poco, se expandieron, y entonces a la altura de eso, donde estaban los satélites, esos Starlink, aumentó la densidad de la atmósfera, ¿no? La industria aeroespacial y la comunidad científica trabajan juntos para poder algún día predecir con más precisión qué efecto va a tener una eyección de masa coronal sobre la Tierra, ¿no? Qué tan intensa va a ser, si va a haber tormenta geomagnética, qué tan intensa va a ser, y para protegernos. A ver, Karen, el pronóstico del tiempo para los próximos 11 años, estamos hablando, y cuando de repente escuchamos términos como la tormenta solar y que afecta a las tecnologías y las comunicaciones, bueno, ahí está gran parte de la explicación de lo que sucede. Sí, 11 años, cada 11 años el Sol cambia su actividad y en realidad se espera que para el 2023-2024, por ahí está el pronóstico, esté en el pico máximo de actividad, es decir, que emita mayor cantidad de partículas hacia el espacio y que, bueno, pues nos lleguen a la Tierra en forma de viento solar. Pero hay una muy buena noticia y es que la Tierra tiene un área activa que es un campo magnético y también los gases que integran toda la atmósfera. Entonces, tanto el campo magnético como la atmósfera son nuestro escudo para protegernos de la mayoría de las explosiones activas del viento solar, Rafael. Y bueno, pues algo también importante es que así como se pronostica más o menos el tiempo en la Tierra, pues se hace un pronóstico del clima espacial, sobre todo porque hay satélites ya. Tenemos una gran cantidad de satélites en el espacio, en nuestra atmósfera que nos rodean y que, bueno, esos son los principales afectados de este tipo de clima, ¿no? Y que a su vez, tampoco hay que perderlo de vista, afectan el clima. También hay un cambio climático, por esos satélites no deja de ser en algún momento basura espacial. Ay, habrá que hablar de la basura espacial, y porque es un muy buen tema, Compromiso, Rafael. Compromiso, en una sección próxima. Estén al pendiente de Eliminar la Ciencia en Movimiento todos los viernes aquí en Noticias 22. Muchísimas gracias, Karen. Gracias, Rafael. Nos muy vemos buenas la próxima semana. Laura, ¿qué más tenemos? Bueno, pues fíjense que, claro, hay fenómenos que se dan afuera de nuestra atmósfera. Hay que cuidar por ello también lo que estamos haciendo nosotros con este capa que nos cubre, este escudo que nos protege, y adentro de ella está desde luego el agua. El agua que presenta muchos problemas provocados por el ser humano, el acaparamiento, por ejemplo, la contaminación, la sobreexplotación son solo algunas de las amenazas y realidades que ya están presentes en el ámbito del agua. La plataforma de acción titulada, llamada El Día Después, nos invita a replantearnos nuestra relación con este recurso de vital importancia.
El día después es una plataforma para realizar acciones que cambien nuestra realidad, una herramienta que permite acercar a la ciudadanía con diversas organizaciones de la sociedad civil que tienen décadas trabajando por un México más justo. Ahora apuntan todos sus esfuerzos a la campaña Ser Agua, que busca crear conciencia social sobre la importancia de este líquido vital. Lo que queremos es que te des cuenta cómo tú estás siendo parte del problema, pero vinculado principalmente a tu consumo, y no tu consumo típico de lo que usas cuando te bañas, sino al consumo que puedes hacer con el día a día, con tus alimentos, con lo que vistes. Y además que aprendamos como cuál es el ciclo del agua como tal, y aprendamos a respetarlo y a ver qué podemos hacer para que ese ciclo continúe sin que nosotros lo estemos interrumpiendo. Es claro que uno de los grandes problemas del agua en México son las concesiones o explotación de mantos acuíferos por parte de empresas privadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le acaba de decir al Congreso mexicano que tiene que sacar una ley de aguas ya, ¿no? Que es algo urgente. Entonces te estamos vinculando con estas organizaciones que tienen muchos años presionando para que exista esta ley de aguas, y una ley de aguas que nos lleve a todas y todos un agua no contaminada, que todas y todos tengamos acceso, que no la estemos sobreexplotando, etcétera. La campaña tendrá una duración de 6 meses, en los cuales se invitará al público a realizar varias actividades, como el ciclo temático de cine y libros sobre agua que ofrece Eureka Club, y la campaña digital Agua pasa por mi casa, una activación ciudadana acompañada por distintas organizaciones que buscan formar un mapeo participativo sobre los mantos acuíferos. Como todo un proceso en el cual te vamos a vincular con otras personas para que te des cuenta que tú puedes ser parte del cambio y realmente des el salto y no solamente te quedes pensando que no hay nada que hacer. Las manifestaciones artísticas no quedarán fuera de este proyecto. Arrancan con el lanzamiento del corto animado Agua, dirigido por Raúl Robin Morales. Noticias 22, Julio López. Y seguimos en el terreno de los documentales porque la plataforma permanente de cine de no ficción DocsMX nos invita a vivir una primavera documental. A lo largo de un mes el público podrá ver un amplio abanico de temas en las salas de cine de más de 20 estados del país. Aquí la información. Si un documental no puede cambiar el mundo, sí puede ayudarnos a cambiar lo que nos rodea. Bajo este lema se realiza la primera edición de Primavera Documental. Este es un esfuerzo de DocsMX y una gran cantidad de aliados, 82 sedes hasta ahora, que se unen para llevar cine documental al público mexicano. Se suman en 22 estados del país para colaborar en la difusión y distribución de 7 largometrajes mexicanos de reciente creación y que pues, nos hablan, como siempre, de diferentes miradas, voces, que permiten acercarnos a la realidad de nuestro país. Las propuestas son muy variadas y todas de gran calidad. 499 es una película particular que retrata el camino de un conquistador español. Nadie sabe cómo llegó a Veracruz a nuestra época. Confundido, inicia un viaje hasta la capital mexicana, viendo que a pesar del tiempo, algunas cosas nunca cambiaron. ¿Qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria? Cruz de la directora Teresa Camus habla de la migración forzada en el norte del país. Comala es un retrato familiar con la particularidad de que quien cuenta la historia es hijo de un sicario. No. El gran salto sigue de cerca a 2 atletas mexicanos en su camino a los Juegos Olímpicos. Y un México perro, el héroe verdadero, es un homenaje al perro aguayo. De 3 caídas, sin límite de tiempo. La película Giro Polar es una especie de diario visual sobre un viaje al Polo Norte. Sus espectaculares imágenes de paisajes y auroras boreales atrapan al espectador. La luz de las estrellas en los cielos nocturnos. El ciclo lo completa Fiesta Nacional, un compendio visual de lo que significa ser mexicano. De que todo lo que soy es también por la enseñanza que me dieron. Tenemos que equilibrar un poco la programación. Mucho se piensa o se siente que el documental nos acerca a los temas más dolorosos, pero yo creo que El Gran Salto, Giro Polar, El Héroe Verdadero, pues también nos hablan de otros aspectos de nuestra realidad y nuestra cultura.
Primavera Documental se realizará del 1 al 31 de marzo de forma presencial. Los horarios, sedes y películas se pueden consultar en la página de DocsMX. Noticias 22, Julio López. Esta noche en Debate 22 con Álvaro Cueva, un tema de enorme actualidad. Van a estar el director de Radio Educación y analista de medios, Gabriel Sosa Plata, la defensora de las audiencias, Mercedes Olivares, y la periodista Mariana Chávez Castañeda, para conversar sobre la pluralidad en los medios públicos. No se lo pierdan al terminar Noticias 22, gran tema. Regresamos enseguida. Oigan, esto suena muy, muy atractivo. La Compañía Nacional de Teatro reinventa La Tempestad de Shakespeare, toda esta historia de venganza, de poder, de elementos mágicos, para llevar a escena asuntos muy, muy actuales, como los llamados linchamientos mediáticos. Vamos a ver qué ofrecen. Una campaña de odio orquestada por una exalumna y escritora emergente que la acusa de plagio y abuso transformará para siempre la vida de Mariana, una escritora y docente con larga trayectoria. Para huir de la andanada de acusaciones y descalificaciones en redes sociales que amenazan su prestigio, Mariana optará por recluirse en compañía de su hija, alejada completamente del mundo exterior. Este es el punto de partida de la obra Cartografía de una tormenta, concebida por el dramaturgo Hugo Wirth, el director de escena Mauricio García Lozano y parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Juntamos a 6 actores, César, y sobre eso Hugo hizo un taller fantástico, a partir del cual él sacó el material para construir, digamos, esta obra de teatro que terminó por ser un texto ahora, que fue el que yo ya monté. La obra toma como inspiración La Tempestad de William Shakespeare, pieza enigmática, onírica y un tanto caótica, en la que ahora resuenan asuntos del mundo contemporáneo como la calumnia, el encierro y las persecuciones mediáticas, donde la posibilidad de réplica no es una opción. Pienso honestamente que Cartografía de una tormenta es un gran divertimento. Yo creo que La Tempestad de Shakespeare es una de las obras más libres de Shakespeare, a veces más caóticas, y creo que Hugo y nosotros con el montaje hemos querido recuperar ese espíritu de libertad que nos permite ir al teatro para entretenernos, para ver muchas cosas al mismo tiempo, como un poco en un circo, un poco en un teatro de variedades o de multipista. A diferencia de Próspero, el protagonista de La Tempestad, quien encontró exilio en una pequeña isla junto a su hija Miranda, luego de que su hermano lo despojara de su posición como legítimo duque de Milán, Mariana, la escritora caída en desgracia, es quien elige el camino del autoexilio. Ese viaje, digamos, donde el encierro provocado por un hinchamiento mediático que le impide al protagonista seguir con su vida normal, se vuelve una especie como de puerta a un laberinto que no sabe uno si es un laberinto real, es un laberinto onírico, es un laberinto subconsciente, donde este personaje empieza a transitar por un montón de corredores, como si estuviera en la isla mágica de Próspero, para descubrirse, o sea, para saber quién es ella, para encontrar qué es lo que hay en el fondo de todo este apretamiento y para poder hacer frente también a esta condición de tener que exiliarse. En esta propuesta, la atmósfera mágica y sobrenatural que caracterizaba la isla de Próspero es sustituida por la magia de la tecnología y las aparentes comodidades que brinda. Es así que Ariel, el espíritu del aire sometido a los designios de Próspero, se convierte ahora en un asistente de inteligencia artificial. Creo que es bien interesante seguir la trayectoria de liberación de Ariel, sobre todo porque hay una provocación concreta que es bastante cierta, que viene de la hija de Mariana, Ana María, que le dice: si tú quieres ser libre, solo puedes ser libre si te materializas, si dejas de ser digital y te vuelves material, ¿no? Y entonces lo que vemos es eso, cómo esta inteligencia artificial está buscando a lo largo de la obra la posibilidad de volverse carne y hueso.
Cartografía de una tormenta se presenta en la Sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro de jueves a domingo en horarios habituales de teatro. La entrada es libre con previa reservación al correo públicos.cnteatro@inba.gov.mx. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Mariana. Y a propósito de teatro, tempestades y linchamientos, este fin de semana llega al Centro Cultural Tijuana una propuesta escénica sobre los muchos rostros que tiene la violencia. El Banquete de la Vergüenza por fin tendrá su estreno en el Centro Cultural Tijuana, luego de varios meses de retraso a consecuencia de la COVID-19. Con esta obra para jóvenes y adultos, la compañía Teatro en el Incendio pretende despertar una reflexión sobre las múltiples caras de la violencia que se viven en el país, utilizando como eje el Día de Muertos. Es una obra que nos cuenta la historia de una mujer que tiene desaparecido a su ser amado, pero como se ha cansado y se ha desesperado de buscarlo en el plano de los vivos, se adentra en el inframundo para, al menos encontrando su ánima, encontrar también así la certeza de dónde está o de que está muerto, porque es una historia que está fundamentada en el ritual del Día de Muertos. Entonces estos elementos están resignificados para contarnos esta historia de esta mujer, pero también en el inframundo se encuentra a manera de ánimas historias de otras tragedias, de muertes violentas. Entonces se va enterando de estas otras historias que tienen que ver con los feminicidios, que tienen que ver con las madres buscadoras, que se relaciona con la historia de los migrantes que cruzan este país. Esta obra de Gilberto Corrales se nutre con diferentes elementos de la danza prehispánica y los sones jarochos para construir una atmósfera específica que de alguna manera emula el ambiente del territorio fronterizo. Fue como revisar algunas cosas, algunas danzas que nos pudieran aportar a la escena, sobre todo como con esta idea del ritual, ¿no? Del ritual y de lo que comenta Gilberto del inframundo, estos rituales mexicanos que nos hacen referencia a traer a nuestros muertos a la vida o nosotros darles un camino hacia el inframundo, ¿no? A mí me parece que el cuerpo es una de las herramientas más que tiene muchas posibilidades para trabajar, yo creo que casi cualquier temática, porque el cuerpo tiene la capacidad de expresar de múltiples maneras abstractas, concretas, sensibles. No fue tan difícil, digamos, en ese sentido. Más bien creo que fue un proceso de solamente estar explorando, imaginando cosas, imaginando cuerpos en estas situaciones, imaginando cuerpos perdidos, imaginando cuerpos muertos, imaginando estas ánimas en pena. Entonces, con esas imágenes y con estas sensaciones, a partir de ahí exploramos la corporalidad, cómo serían estos cuerpos en movimiento. Y ahí también nace el diseño espacial, ¿no? El Banquete de la Vergüenza se estrenará este sábado 26 de febrero a las 8 de la noche en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. Esta será la única función, pero la compañía Teatro en el Incendio pretende itinerar con la pieza en el futuro. Esta es una obra que se añade al repertorio de la compañía. Como somos una compañía de elenco estable, tenemos el repertorio, todos los espectáculos que hemos diseñado hasta el momento, bueno, casi todos, y este se añade al repertorio. Entonces comenzaremos a promoverlo a partir de este estreno. Tenemos este compromiso solamente, que es la presentación de estreno. Vamos a videograbar la obra, fotografiarla, para comenzar a promoverla, porque es de nuestro interés, por supuesto, el itinerar con el espectáculo. Los interesados pueden adquirir sus boletos en taquilla o en el sitio web del Centro Cultural Tijuana. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22.
La plataforma digital Memórica nos invita a conocer la historia de la Casa de México en Francia, una residencia estudiantil que ha visto pasar por sus corredores, por sus habitaciones, a compatriotas tan destacados, por ejemplo, como Margot Glantz o Francisco Toledo. Vamos a conocerla un poquito más. El repositorio digital Memórica México Haz Memoria presenta la exposición digital La Casa de México, residencia estudiantil en el corazón de la ciudad universitaria, un esfuerzo conjunto entre la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México y la también llamada Maison du Mexique, inmueble inaugurado el 8 de octubre de 1953 y por el cual han pasado notables residentes como Lilia Carrillo, Gabriel Said, Salvador Elizondo, Fernando del Paso y Manuel Felgueres, por mencionar algunos. Es para personas que vienen a hacer estudios superiores en Francia, avalados por una universidad reconocida por el Estado francés. También recibimos deportistas de alto nivel que vienen con un proyecto avalados también por alguien en Francia, pues una institución, un apoyo de una asociación, etcétera, ¿no? Y artistas también que vienen a un estudio con no sé, un escultor, un pintor, a hacer una estancia también, ya sea de investigación, de creación, etcétera. Es dar a conocer no solo la Casa de México, sino el proyecto que es la CIUP, que es una ciudad universitaria donde se encuentran casas de diferentes países bajo diferentes condiciones, y es una oportunidad única para los estudiantes de tener una residencia donde pueden realmente tener un ambiente intercultural. La Casa de México, proyectada en 1951 por el arquitecto Jorge L. Medellín, forma parte de la Ciudad Universitaria de París, un gran complejo de residencias universitarias situado al sur de la Ciudad Luz, concebido tras la Primera y Segunda Guerra Mundial como un espacio único para la convivencia entre naciones y el intercambio cultural. La idea original, pues es, como se llama, alguno de los reportajes que van a estar presentes en esta exposición, es una escuela para la paz, ¿no? Lo que se buscaba es, volvernos a entender entre todas las naciones, ¿no? Era el proyecto del señor Honorá, que es el fundador, volver a esta interculturalidad. Segmentada en 8 salas virtuales, la muestra da cuenta de la historia, arquitectura, vida cotidiana y acervos que resguarda este sitio, a través de documentos diversos que van desde planos de la construcción hasta expedientes de huéspedes reconocidos como la escritora Margot Glantz y el pintor Francisco Toledo. Puede uno ir a la profundidad del tema que uno quiere, ya sea lo que tiene la casa, cómo funciona, cómo opera, o quiénes vivieron ahí, o cuál fue la historia, o quién la construyó. O sea, es mucho más allá que una exposición. Realmente a mí me parece que es una fuente de información para que alguien que quisiera incluso hacer un estudio o una investigación. Dentro de la exposición, cobra relevancia la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, integrada por unos 15,000 ejemplares. La Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz se fue creando desde sus inicios con los libros que iban dejando los estudiantes, ¿no? Pues vienen aquí, compran libros y luego pues no se los pueden llevar de regreso a México. Después se fue alimentando con envíos que hacía tanto Conaculta como el Instituto Mora, la UNAM, diferentes investigaciones que iban saliendo en México y que eran enviadas acá a la biblioteca. Actualmente pues tenemos un acervo muy importante, bibliográfico. En el mes de abril, la Casa de México abrirá su convocatoria anual para estudiantes mexicanos de posgrado, investigadores y artistas que deseen concursar por una habitación. Para Noticias 22, César H. Meléndez. A estas alturas seguro ya tienen esbozado cómo va a estar su fin de semana. Falta el super postre que les tenemos reservado, pero aquí hay otras recomendaciones muy atractivas que tiene la Secretaría de Cultura para los próximos días. Isaac Masip nos platica. Estamos este fin de semana en el último del mes de febrero y la cartelera es muy amplia. Me gustaría empezar con la recomendación para que visiten la exposición Un cauduro es un cauduro. Esto está en el Colegio San Ildefonso, en el centro histórico, en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Es una retrospectiva de las 5 décadas de trabajo de Rafael Cauduro, un artista mexicano de reconocimiento internacional.
Por otro lado, también este fin de semana tenemos el montaje teatral Pedro y Tamara, dedicado a los niños en el Centro Nacional de las Artes. Es una proyección en video, con música en vivo y con títeres de papel. Si pueden revisar la página de CENAC, podrán darse cuenta de la magia que tiene esta obra de teatro, que nos lleva a tener un pensamiento crítico desde niños. Los invitamos a acercarse a Pedro y Tamara en el CENAC. Es que anoche me dormí y soñé que viajaba. Por otro lado, en la ciudad de Tlaxcala, sede de la Secretaría de Cultura, en el propio Palacio de Cultura de Tlaxcala, este fin de semana tenemos el homenaje a la artista Grace Quintanilla, fundadora del Centro de Cultura Digital y también del Espacio La Colmena. Y el fin de semana habrá mayor actividad en el Centro Cultural de Tlaxcala, además del ciclo de cine que venimos anunciando cada fin de semana en Tlaxcala. Y pues no quisiéramos terminar esta cápsula sin mencionar las zonas arqueológicas de nuestro país que están abiertas al público. En particular me gustaría mencionar esta noche 2 zonas arqueológicas en el estado de Jalisco que invitamos a conocer. Una de ellas es Ixtépetl y otra Huachimontones, una zona arqueológica con un estilo arquitectónico muy particular. Son bases cónicas, son estructuras en niveles circulares. Podrán ver en internet algunas imágenes para que se animen este fin de semana a ir a Huachimontones. Y pues les recordamos que la cartelera cultural de la Secretaría de Cultura está abierta, está con esta invitación. Queremos volver a vernos en los espacios, en los museos, en los recintos culturales, en el teatro del país, y es la invitación en general a este último fin de semana del mes de febrero. Qué gusto ver en el estudio a Juan Arturo Brennan, que viene con todo. Tiene hoy un lujo de invitada. Vamos a mirar músicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace 101 semanas que yo no estaba en este estudio y hace 101 semanas que ningún invitado había estado presencial aquí. Y aquella última vez, hace 101 semanas, estuvo Antonio Malacara y hablamos de jazz. Así que hoy es una celebración múltiple porque también toca jazz, y toca jazz con una invitada esta noche, Sara Gazarek, cantante. Sara, welcome. Thank you. Good night. Thank Good you. evening. I'm so excited to be here. These 2 gigs in Mexico are special. Tell us why. Well, the first reason is that it's my very first time performing in Mexico, truly. And it's something that I've been looking forward to for years because we were supposed to come before the pandemic and it had to be postponed. And also because my performance in Mexico City tomorrow is my 40th birthday. Good. Yeah. And also, it's your first trip abroad after the pandemic, right? Yes. Bueno, para poner las cosas en su perspectiva, Sara, aquí presente, dice que estos conciertos, estas presentaciones suyas aquí son muy especiales. En primer lugar, porque son sus primeras presentaciones post pandemia, es su primer viaje al extranjero, sus primeras presentaciones en México, de lo cual dice que está muy a gusto, y además mañana tiene un aniversario muy especial. Claro, ustedes ya se lo imaginan, porque a pesar de las semanas que han transcurrido, ya saben cuál es la rutina aquí. Mañana Sara canta en la Cantoral. Mañana 20-30 horas, sábado, en la Cantoral. Y como siempre, antes a las 5 de la tarde, la masterclass también dirigida y llevada a cabo por Sara. No falten a la clase magistral y también al concierto. Repertoire, standards, new music, your own compositions, tell us. More or less. Kind of nailed it. Yeah. Okay. So I'm a person who just loves good songs and good stories. And jazz is a music that sort of prides itself on authenticity and expression. And so if a song speaks to me and my life, my hope is that I can breathe true storytelling into it in a way that allows my audience to see themselves in it also. Sometimes that's jazz standards, sometimes it's my own compositions, but just good music. That's the hope. Le pregunté a Sara por su repertorio en el concierto de mañana, en la lista de mañana, y me dice que sí, standards, música nueva y composiciones suyas. Ella entiende el jazz como una música fundamentalmente narrativa, que cuenta historias, y mientras esas historias conecten con la gente a través de su voz, pues
¿Qué más se le puede pedir? Esa es la actitud de Sara al respecto, que me parece muy sana. Y por supuesto, viniendo de la escuela, del rumbo, del entorno de Wynton Marsalis, ¿qué se podía pedir? Vamos a escuchar y ver a Sara Gazarek cantando esto que se llama After You've Gone, después de que te hayas ido. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the dearest pal you've ever had. There'll come a time, now don't forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine and you'll want me only after you've gone, after you've gone. Oh, don't be all after you've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying you will find you were blind to let somebody go and change your mind. All through the years we've been together through joy and tears, all kinds of weather. Someday, blue and downhearted, your heart will break like mine right back where you started. After you've gone, away, won't Lord, Acaban de ver y escuchar a mi invitada esta noche, Sara Gazarek, cantando After You've Gone. Me hizo una observación que no se presenta así en público, era un show de radio, pero creo que lo entendimos con claridad. Ahora, muy rápidamente les cuento, el primer disco de Sara, Yours, tuvo un gran éxito de público y de crítica. Antes de eso, había recibido el premio de la Fundación Ella Fitzgerald, que le permitió ir al Essentially Ellington, Duke Ellington, por supuesto, en el entorno de Wynton Marsalis. Le voy a preguntar ahora de su último disco, Your Last production, Thirsty Ghosts, yes. 2019, yes. And it was? Nominated for 2 Grammys, yes. One was the Best Jazz Vocal Album, and one was Best Arrangement for a cover that we did of Dolly Parton's Jolene. Ahí está. Interrumpo para traducirles. Este último álbum, más reciente de Sara, 2019, Thirsty Ghosts. En español le llamaríamos Fantasmas Sedientos, que me parece un título formidable. Fue nominado para 2 categorías, así como el mejor álbum vocal. In this Thirsty Ghosts, what's the confirmation of the band? You and trio or something else? For the shows? No, for the CD, for Thirsty Ghosts. The CD has an expansion of instruments. So it's rhythm section, piano, bass, drums, but also alto saxophone, bass, clarinet, and trombone. And then special guest organ player, percussion, background vocals. The works. Yeah, the works. Ahí está. Es importante lo que acaba de contar Sara. Le pregunto qué dotación lleva en Thirsty Ghost, que por cierto les recomiendo muchísimo. Escuché algunos tracks y es realmente bueno. Y además con ese título, Fantasmas Sedientos, no puede, debe haber algo fantástico ahí. Se presentó en Guadalajara y se presenta mañana aquí con dotación muy sencilla. Sara y trío. ¿Qué trío? Bajo, piano y batería, no hay más, pero en el disco está la sección de ritmos y además hay alientos, hay clarinete bajo, hay trombón, y hay una serie de instrumentos, percusiones, órgano aquí y allá, o sea que es una dotación bastante rica y bastante variada, ¿sí? Por favor, escuchen, busquen Thirsty Ghosts, el álbum más reciente de 2019 de Sara Gazarek, que fue nominada para 2 Grammys. Y por cierto, ya que tuvimos un poco de música, vamos a oír un poco más de música, por favor. Jóvenes del estudio, aplauso por favor. Mañana Sara Gazarek va a celebrar su cumpleaños cantando. Y por eso el happy birthday para ella. Congratulations. Thank you. Les recuerdo el dato duro, por supuesto, mañana sábado 26 a las 8:30 en El Cantoral. Sara con trío de piano,
bajo y batería, ¿sí? Y a las 5 de la tarde, la masterclass que va a conducir ella misma. No se lo pierdan. Now, further plans for the near future considering the circumstances. Well, I'll be staying in Mexico City for 4 extra days because I've never been, and it's incredible. And so I've vacation to celebrate my birthday. I have a 3-week tour in the United States with my band in March, and excited to play some new music and to kind of start exploring some new sounds. I also have a group of 4 women that I sing with that also received a Grammy nomination most recently for an arrangement that we wrote together. So starting to make the CD for that. Okay. Le pregunté por sus planes a futuro cercano, inmediato, y son interesantes. Se va a quedar aquí 4 días más en la Ciudad de México para celebrar su cumpleaños con nosotros. Después, 3 semanas de gira en los Estados Unidos y después trabajo con un grupo vocal femenino con el que ha estado trabajando recientemente. Are you going to record with them? Yes. Va a grabar un disco. This group has a name? Yes, it's pronounced Sage, and it's the first letter of each of our names. Okay. El grupo vocal femenino con el que Sara va a trabajar pronto lleva por nombre Sage, las iniciales S-A-G-E, las iniciales de las 4 damas que lo conforman. And of course, Sara, we've had in this program many guests from this series of jazz that our mutual friend Eugenio Elias organizes so well. And tell us just a tiny bit of what it means for a jazz person like you to be under the umbrella of Wynton Marsalis and his group and be part of that big project. Well, I was telling him in the car that Wynton sort of changed my life. That when I did this competition that you mentioned, essentially Ellington, I won an award, and Wynton was the person who presented the award. And I kissed him on the cheek, and he made some joke into the microphone that was like, "Oh, we got to get her another award." And maybe unbeknownst to him, I don't know that he knows or remembers that performance in New York really was the moment that I realized I could do this. And so it is sort of a full circle event always for me when I do things with Lincoln Center organizations. So special. Okay. Era obligado que yo le preguntara a Sara por su contacto con el círculo y el entorno de Wynton Marsalis, que es el originador no solamente de todo esto, sino de algunas de las cosas más importantes que están pasando en el jazz en el mundo. Y para el último tema, recuerden que Wynton Marsalis no solamente toca, sino que tiene un proyecto educativo, un proyecto de enseñar a través del jazz que es importantísimo. Y me dice que justamente cuando ella estuvo en el Essentially Ellington, que ganó un premio, el que se lo dio fue directamente Wynton Marsalis. Sí, habla de la presencia física de él, pero también Sara me comenta de lo que implica estar ahí con Wynton Marsalis como parte de este proyecto. Recuerden, Wynton Marsalis educa en los Estados Unidos a través del jazz. Finally, you are an educator yourself. USC? Yes. Tell us a couple of words about it. You know, it's just a gift to have the opportunity to work with young people and to sort of allow them the space to discover their values. I think music academia in the United States is a little bit tricky because it's very like formulaic a little bit and math-based. But it really is a gift to kind of try to spark the artistic light. Lo dijo de una manera bien sencilla, que la educación en los Estados Unidos suele ser un poco tiesa, enfocada a la matemática, a la ciencia y estas cosas, pero que ella está contentísima de poder, a través de su trabajo educativo, que hace, por cierto, en USC, la Universidad del Sur de California, para encender la chispa de la creatividad. Y qué mejor que eso. Antes de despedirme de Sara, les recuerdo, mañana Sara y su trío de piano, bajo y batería cantan, se presentan en la Cantoral a las 8:30, previamente a las 5, la masterclass dirigida también por Sara. Sara, many thanks for being tonight with us. My pleasure. Enjoy your birthday, your vacation, everything. Le estoy deseando que disfrute su vacación, su cumpleaños, etcétera, etcétera. And lots of luck with your presentations and your projects. Thank you, y por supuesto nos vamos a ir de aquí escuchando a Sara. Les recuerdo que después de 101 semanas, una invitada en vivo y yo sentadito aquí. Me da mucho, mucho gusto. No moon at all. No hay luna, no hay tal luna. Sara Gazarek canta. Nos vemos el viernes. Chao. Thank you. Thank you.